Bien, amada familia, nuevamente en este estudio de Corbanot, en este tiempo de Corbanot, tiempo de acercarnos al Eterno, estudiando estas porciones del Sefer Job, del libro de Job. Nuevamente el Eterno nos reúne a través de su palabra en este momento de devocional. Hoy, seguimos en esa respuesta del amigo entre comillas, pero para mí muy buen amigo, excelente amigo. ¿Quién le dice a uno negros tener los ojos y uno puede responder bonito? Siempre queriendo lo mejor para uno. Bendito sea el abacados. Hoy, una porción interesante, impresionante. Bendito el Rey, para seguir conociendo al Todopoderoso, para seguir conociendo, entrándonos en el estudio de esa tu bendita Torah. Antes de empezar, entonces, hacemos la petición, la bendita Torah. Los que puedan y quieran repetir conmigo, bendecimos al Eterno. Este es un mandamiento. Bendecimos al Eterno cada vez que cumplimos un mandamiento. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amén. Y hemos dicho bendito, Baruch atah Adonai. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado, nos has otorgado tu bendita Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Amén y amén. El camino del justo versus el camino del impío. Bendito el Abacadosh. Bendito el que nos regala estas opciones maravillosas para estudiar de él. Es el título que nos regaló el día de hoy. Entonces, pues, vamos a compartir, por supuesto, una presentación. Camino del justo versus el camino del impío. Tantas cosas que hay que decir de su palabra y tanta porción maravillosa que Él nos regala para glorificarlo, para exaltarlo, para bendecirlo y para bendecirnos, para que nos vaya bien, que nos vaya bonito. La porción está en Job capítulo 15. Job, el capítulo 15. Seguimos leyendo. Ayer el pastor Jaime Andrés Devia leía los versículos anteriores. Hoy continuamos en el versículo 23 al 28. Vaga en busca de pan, y se está refiriendo Elifaz en tremendo discurso y tremenda indignación. Viene contestándole a Job y sigue diciendo: vaga en busca de pan, ¿y dónde está? Refiriéndose al injusto, refiriéndose justamente al que no correspondía, viendo en Job seguramente un comportamiento en contra del Eterno que a él no le parecía. ¿Y dónde está ese injusto? Sabe que el día de las tinieblas está listo para él. Los problemas lo aterrorizan, la ansiedad lo domina, como un rey que espera un ataque, porque ha extendido su mano contra Elohim y se ha hecho el héroe contra Shaddai, porque embiste contra él desafiadamente con su escudo gruesamente recamado. Su cara está cubierta de gordura y su cintura de pliegues de grasa. Habita en ciudades condenadas a la ruina, en casas que nadie vivirá, que están destinadas a ser escombros. Ese es el camino del impío. Tremendo, porque si lo vemos en la señal profética, habita en ciudades condenadas a la ruina. Ese es el infortunio, la desesperanza del impío. Entonces nuevamente viene hablando de Elifaz, viene contestando en ese discurso. Algunos hasta lo han juzgado mal a Elifaz, diciendo pues que con esos amigos, ¿para qué enemigos? Y hasta yo en el pasado lo hacía, pero líbrame, Eterno, de volverlo a hacer, de volver a hablar, así sea con la razón, para referirme mal de un israelita. Porque, dice un texto en Judas que
digamos, si lo ponemos en paralelo, podemos entender la creación del Eterno. Dice Judas 9, en el plano espiritual, esto en el plano espiritual, cuanto más en el físico. Hashem. Dice Judas, pero ni aun Mijael, el príncipe de los mensajeros, cuando contendía disputando con el acusador sobre el cuerpo de Moshe, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, Yahvé reprenda. Pero estos maldicen lo que no conocen y en lo que por instinto comprenden, se corrompen como animales irracionales. Tremendo. Que no corresponde, no corresponde hablar, no corresponde, de nuevo, aún teniendo la razón como en oportunidades estos amigos, y en particular el buen Elifaz de Job, no corresponde decir ni siquiera negros tener los ojos, porque ese corresponde al camino del impío. Poderosa es la palabra y nos cubre a todos y es para todos, porque no corresponde decir nada en contra de Israel, de un hermano. Bereshit, lo vemos ahí en la presentación, Bereshit, Génesis, Bereshit. 12, capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Sí, está bien hacer un comentario, acercarse a un amado hermano y hablarle y exhortarle cuando eventualmente, porque lo dice la palabra y estamos respaldados por ella, cuando no está haciendo bien, reconvenirle, como dice la escritura, ir con él y juntos intentarlo, dice también la escritura, y si no, llevarlo ante los sabios, los líderes, el pastor. Y bueno, dice la palabra, continúa diciendo que si no, pues habrás perdido a un hermano, porque si no entra en razón, pues bueno, lastimosamente es en el otro en donde se ubica el error. No lo estoy juzgando, pero es en el otro en donde se ubica el error, por no entrar en razón, por no tener humildad. No es un juicio, es simplemente una característica por el comportamiento, pero de ninguna manera, digamos, proferirle algún tipo de maldición o compararlo con algo degradado. Y esta comparación que el buen Elifaz digo yo, para no referirme mal nuevamente, porque no corresponde a este comportamiento de Job, porque lo compara, y ya vamos a ver el texto dentro del contexto, pero de alguna manera le dice, este es el camino del impío. Y nuevamente, aquí para darle contexto al pasaje, regla exegética correspondiente al Peshat, e intentar partir desde el límite del pasaje, porque pues viene un poquito más atrás, y bueno, en fin, tiene todo un contexto que parte desde allá cuando se encuentran estos amigos con Job. Hablar lo correcto en bien de Israel siempre es positivo. Así pague mal, recompensa trae del Eterno en promesa y de ñapa hasta mejora la memoria. Ahí vi algún estudio que se hace siempre que se es optimista. Y entonces, de nuevo, para darle contexto al pasaje, viene hablando de Elifaz en el contexto del camino del impío y el tirano. Dice ahí en el versículo 20, lo repasaba ayer el pastor, el impío retuerce en tormento todos los días y un cierto número de años se han reservado para el tirano. Tremenda comparación le hacía Elifaz por ese comportamiento al comportamiento de Job. Sonidos espantosos resuenan en sus oídos cuando está en paz, le cae encima un ladrón. Nunca está seguro de que ha de volver de las tinieblas. Una espada se le queda mirando a la cara. Y ahí continúa el estudio del día de hoy. Tremendo, tremendo. Es que, hermanos, todo nos lleva a lo mismo, a entender, como lo recitamos en el Abdalá, por ejemplo, pero como es mandamiento, y lo entendimos en este camino de la Torá, ahora sí, siendo o queriendo ser, decididos a ser rectos y puros, decididos, aunque no siéndolo, sino más bien en el camino.
hacer la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Ese es el entendimiento. Una experiencia hace poco, hacía el discernimiento con el pastor Jacob y me decía, porque mi hermano Chof, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz resplandeciente? Recordando, por supuesto, ese pasaje de Rab Shaul a los Corintios, segunda de Corintios, que a propósito, es Corintios, Corintijim Bet, capítulo 6. ¿Por qué? Pues porque lo decimos en el lenguaje Kadosh, el que está siendo restaurado. Corintijim Bet, versículo 14, no se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la Torá? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Mashiach y Belial? ¿Qué tienen en común el creyente y el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahvé y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Elohim vivo. Como dijo Yahvé, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y esta palabra se cumple hoy. Bendito el Abacadosh por su gracia. Esa sí es la gracia, porque así le place, pero por la promesa, porque está escrito, volveré mi espíritu a ellos un día. Bendito sea el Abacadosh, y aquí, en estos días, está volviendo. Pero para esbozar el camino del impío, que vaga en busca de pan, ¿y dónde está? Sabe que el día de las tinieblas está listo para él. Los problemas lo aterrorizan. La ansiedad lo domina. Versículo 24 del libro del Sefer Job, del estudio de hoy, capítulo 25. Como un rey que espera un ataque, porque ha extendido su mano contra Elohim, se ha llenado de orgullo y se ha hecho el héroe contra Shaddai. Yo estudié, yo me preparé, yo zanjó. Tremendo. Los problemas lo aterrorizan, la ansiedad lo domina, por más yo que tenga. Tremendo. Dice el Salmo, que a propósito es Teilim, lo estudiamos hace algunos meses, Salmo 27 de David, Yahvé es mi luz y mi salvación, está en él. ¿A quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me asustaré? Cuando se juntan contra mí los malhechores para devorar mi carne, son ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropiezan y se caen. Aunque acampe contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aunque se levante una guerra contra mí, yo permaneceré tranquilo. Bendito sea el Rey. La confianza en el Eterno se tiene que traducir en emuná. Y habla de esa vida del impío, de esa vida que no conoce. De ninguna manera estoy hablando mal del que posiblemente sea nuestro hermano y esté simplemente en otra doctrina, en otro lugar, haciendo como le parece, escuchando lo que cree, y tal vez no llamando al rey. Más adelante lo veremos. Pero ese es el camino del impío. Ese es el camino del que no conoce. Ese es el camino del que no cree. Ese es el camino del que no ha percibido, no ha escuchado. Y es nuestro clamor en misericordia para que escuchen. Primero, pues por supuesto, los cercanos. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, los que algún día fueron mis amigos. Hoy, en realidad, mis amigos son mis hermanos. Pero bueno, en algún momento, en la otra vida, tenía amigos, que algunos son muy buenos, pues los otros también son buenos. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero no conocen. Y al no conocer, y al no caminar, y al no creer, y al no entender, y al no obedecer, pues es un camino ahí, en la diferencia de lo santo, en la diferencia de lo sagrado y lo profano. En el Eterno no hay términos medios. O estás con Él o no estás. El que no está conmigo está contra mí, dice su palabra. El que no está conmigo desparrama. El que no edifica conmigo, no hay nada que hacer, dice el Eterno. Estoy parafraseando, por supuesto.
Pero entonces de nuevo la confianza en el Eterno, en este caminar, en el camino de la Torá, se tiene que traducir en emuná, aquella fe que obedece, la voz del Shaddai plasmada en su Torá, a la luz resplandeciente sobre las tinieblas y punto. Eso de Dios me habló y me dijo, debe ser traducido en la Escritura. Bonito cuando escucho el Eterno me habló a través de las Escrituras y me hizo ver y entender en la experiencia del profeta, en la dirección de su mandamiento, en la obediencia de su pueblo. Bonito. Se dice fácil, es verdad, reconozco. Y por eso, mis amados hermanos, digo y repito, como dice el apóstol, que a propósito de Shelía, Pedro, que no es Pedro, sino Kefa, en su primera carta, en su primera carta, pero algo muy interesante de Kefa, en una de las prédicas del pastor Diego, que a propósito les recomiendo, tremendo. A Jacob el Eterno lo llamaba Israel. Cuando era físico, se refería a Israel, a Jacob, cuando se refería a lo físico, cuando se refería al armazón, pero cuando se refería a lo espiritual, le decía Israel. Tremendo. Y también a Kefa y Yeshua, Mashiach, le decía Shimon, y en otra oportunidad le decía Kefa. Tremendo, Baruch Hashem. En una se refería a lo espiritual y en otra se refería a lo físico, al armazón. Bendito sea el Abacadosh. Pero entonces, continuando, en primera de Kefa Bet, en su primera carta, y aquí quiero hacerle un paréntesis, ¿carta a quién? Porque Pablo, Shaul, escribió a los corintios, a los romanos, a Tito, a Filemón. Pero ¿y Kefa? ¿A quién le escribió Kefa? ¿A quién le escribió Simón? Interesante. A la casa perdida de Israel. Versículo 1. Está en todas las parashot de MC Shalom Internacional. 1. Primera de Pedro 1. Kefa Bet 1. Kefa, enviado de Yeshua el Mesías a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esos somos, o éramos usted y yo, amado hermano, que obedecemos la Torá. Claro, lo que dice el versículo siguiente: elegidos conforme al previo conocimiento de Yahvé, el Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Yeshua el Mesías y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz se les multipliquen. Quién sabe si otra versión diga que la gracia y la paz sea para ustedes cuando se multipliquen. Baruch Hashem, bendito sea el Abacados. Se multiplicarían, nos multiplicaríamos. Israel se multiplica. Baruch Hashem. Si me aman, guarda mis mandamientos para obedecer a Yeshua el Mesías. Tremendo. Si me aman, guardarán mis mandamientos, dice Juan Yohanan 14:15. Bendito sea. Estaba claro. Entonces, de un camino de impíos, este recorrido, sin respeto a la Torá, a las palabras dadas por nuestro Padre eterno, ha sido al contrario, justificándolo todo en lo que fue claro. Quiero decir, a las palabras dadas por nuestro Padre eterno, haciendo al contrario, justificándose todo porque fue clavado, sin conocimiento, como lo decía hace un momento, sin entendimiento, de ese camino de impío a un camino de sadik, a un camino de justo, con el entendimiento de Yeshua como la Torá viviente, de la que habla Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, tabernaculizó, como lo hemos entendido, como ya lo comprendimos. Ahora conocemos que la palabra esa palabra a la que se refiere ese versículo es en griego logos, que fue traducida de la palabra davar. Tremendo.
Y esa palabra Dabar tiene, para nuestro conocimiento y para nuestra edificación, tiene en hebreo 3 significados fundamentales. El primero, asunto, proyecto, plan, idea. El segundo, palabras que expresan ideas o un asunto. Y el tercero, tremendo, Baruch Hashem, los asuntos de Dios, de Elohim, los proyectos o ideas de Elohim expresadas en lenguaje humano. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Sino la Torá. ¿Qué hizo Yeshua? ¿Qué hizo Yeshua sino tabernaculizar, hacerse hombre, o hablar esas palabras, hablar y traducir esas palabras en lo que nos dejó como experiencia en cada uno de los evangelios, en esas cartas que escribió Rab Shaul, que escribieron sus apóstoles, sus enviados, en ese magnífico discernimiento precioso y poderoso del Apocalipsis, él mismo escribiéndolo a través de Yohanan. Bendito sea por ese sacrificio maravilloso que hizo, pero por haber venido, por haber dejado esa posición de Elohim. Bendito sea. Hace poco alguien me pidió la Torá, que si no tenía una, me dijo, es un hermano recién llegado, pero ese es el hambre, quiero una Torá, así, como si fuera tan fácil. Le dije con respeto e intentando preservar su corazón, que es un camino que hay que emprender. Apenas se está comenzando y que necesita el hebreo. Si quiere una Torá, pues necesita saber que es una Yud, que es una Hei, es una Aleph, que es la Bet, que es el alefato y no el alfabeto. En fin, y tantas cosas que hemos aprendido. Lo poco, porque es absolutamente interminable, es interminable. Bendito sea el Abacadosh. Que necesita entendimiento, como lo orábamos esta mañana, una hermana con sabiduría del versículo promesa del eterno Jeremías, Yirmiyah 33:3, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes, secretos que tú no conoces, porque con hambre lo pedía, pasando de ese camino oscuro al camino de claridad, de libertad por estar en la bendita Torá. Y de nuevo, de estar en ese camino de impío a un camino de sadik, tremendo, como lo era yo. Versículo 1, sadik, como lo era yo, hombre cabal, recto, dice el versículo 1, que temía a Elohim y se apartaba del mal, un justo, que al guardar los mandamientos se configura en el camino de emuná, confiando en cada una de las promesas por la fidelidad y la obediencia. Esta fidelidad que fue probada en Job. Sí, algunas cosas sin comprensión. Sí, como lo discernía con el pastor Ferley, con un tono de orgullo. Porque creía que todo lo hacía bien, con un tono de religiosidad. Porque ofrecía por sus hijos. Porque todo lo hacía y creía que 1 más 1 era 2. Si hago esto, entonces no me va a pasar nada. Esto en una interpretación, por supuesto, en un estudio amplio de horas de discernimiento, no para tomárselo a la carrera, sino simplemente un pequeño discernimiento para hablar de un justo, que caminaba el camino de la Torá, pero que como todos tenía errores, pecaba, nada que hacer, pertenecía al humano. No era, hablaba de Job como un humano, no como un ser espiritual necesariamente, el cual tenía que pasar la prueba, el cual tenía que pasar y probar la fidelidad. Y como corresponde a caminar por la fe, por la emuná, dije antes, se dice fácil y hasta rápido, pero escrito está, como lo decía Primera de Kefa 1, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, se halle digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Yeshua, el Mesías, nuestro Mesías, el Mesías de Israel. Por eso de que Dios me habló, Dios me dijo, debe corresponder a la emuná.
Y aquí le dijo a la emuná y a lo que escuchamos realmente en la palabra y lo traducimos en hechos. Un testimonio rapidito, no me demoró ni 4 horas. A un hermano que lleva poco, el Eterno le habló y le dijo: guarda mi día de descanso, bendito sea Shabbat. ¿Cómo se lo dijo? Bueno, a través de su palabra. Y guardarán mi día de descanso. Acuérdate de guardar mi día de reposo. 6 días, en 6 días hizo Elohim el cielo y la tierra, y quedaron hechos todos los ejércitos, y el séptimo descansó. Guardarás el día de reposo, guardarás el día de descanso, para alabar y glorificar a tu santo Dios. Me decían en el camino que caminaba antes: ¿cómo hago para escuchar a Dios? Yo les decía: pues, lea su palabra. Yo en la impiedad, porque eso sí, yo alguna vez, hace poco, le dije a alguien: ¿sabe qué? Yo sí era cristiano, yo sí quería. El Eterno me dio una oportunidad de oro, y bendito el Abacadosh, no la desaproveché. Bendito Él y la gloria para Él, únicamente para Él, porque Él es el que hace la obra. El fin de semana compartía mi testimonio. El fin de semana anterior compartía mi testimonio con unos queridos hermanos en la mesa de Shabbat, de cena de Shabbat, que hablaba de lo que viví antes de que el Rey me diera una oportunidad. Y después hacíamos un discernimiento, y yo le decía a mi hija y a mi esposa: ¿ustedes creen que para mí es fácil decir que en el camino que yo caminaba antes, enfrente de ustedes creen que para mí es fácil? No, no es fácil. Pero es que yo busco la gloria del Rey. Él fue el que hizo la obra. Él me sustentó, Él me dio la oportunidad. Bendito su nombre que me sustentó y permitió que yo pasara al otro lado. Pero entonces me preguntaban eso: ¿cómo hago para escuchar a Dios? Y yo les decía, sin saber, lea su palabra. Y decían: no. Y entonces, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres? Ya el Rey hablaba, bendito sea. Eso de escuchar, leer, entender y obedecer, hacer la obra a partir de la fe. Porque, amados, no es por obras, tremendo, Baruch Hashem, amados, no es por obras. Efesios 2:9, no es por obras para que nadie se jacte, pero sí para hacer obras. Efesios 2, versículo 10, para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Torah, no es por obras, nada hice, pero sí para hacer obras. Sí para hacer obras. Bendito sea el Abacadosh. Y el pastor hablaba ayer de esas obras. Al mismo hermano que le puso el Shabbat, le puso en el corazón hacer el pacto. ¿Qué tal? Tremendo. En muy poco tiempo me conmueve, me llena de emoción. Bendito el Abacadosh. El Brit Milá. Baruch Hashem. ¿Pero de dónde? Pues de leer las escrituras, de acatar y desear obedecer. No se circuncidó para ser apto. Primero fue circuncidado su corazón en el amor del Eterno. Y ahora, por la emuná, es decir, la fe obediente, decide entrar en el pacto perpetuo, dice la Escritura. Génesis, Bereshit 17, versículos 9 y 10. Elohim le dijo además a Abraham: en cuanto a ti, tú y tu linaje por venir a través de los siglos, esto es para siempre. Cumplirán mi alianza a través de los siglos. Esta será mi alianza contigo y con tu linaje que vendrá, la cual ustedes cumplirán. Todo varón entre ustedes se circuncidará. Léalo, Bereshit 17. No pelee conmigo. Rab Shaul dijo: claro, primero se circuncida el corazón. Primero amo al Eterno. Primero reconozco que soy culpable. Primero reconozco, luego vuelvo en Teshuvá.
y Él me recibe con amor para que yo escuche. Shema. Y por la emuná, por la fe de esas obras que hay que hacer, entonces proceda y cumpla y obedezca para que me vaya bien, para que me vaya bien. Esa es su promesa, para que te vaya bien. El camino del impío, para el cual hay oportunidad mientras haya vida, de volver a la Torá, de cumplir el mandamiento, porque como decimos en EMC Shalom Internacional, no somos salvos por obedecer, obedecemos la Torá por amor al que nos salvó. No somos salvos por obedecer, obedecemos la Torá por amor al que nos salvó. Yo le tengo un comentario, y ese es particular. Yo sí creo que la obediencia nos salva. Yo sí creo. Pero aquí obedecemos por amor al que nos salvó. Bendito sea el abacados. Tremendo. Así es el Rey. Así es el Rey. Clama a mí, yo te responderé y te revelaré cosas grandes, secretos que tú no conoces. Bendito sea el abacados. Y entonces, hermanos, ya para terminar, no puse a grabar. Bendito sea el abacados. Hermanos, los problemas lo aterrorizan, la ansiedad lo domina, como era para Job. Siente en su corazón un vacío, como que todo está bien, pero aún falta más. Siente que falta más. Te ha hablado el Eterno en su palabra y tienes temor, pero sabes que obedecer es la verdad. Pero hoy ya lo llamó. Ya oró. Tremendo. Bendito sea el abacados. Que el Eterno nos sustente. Esa es nuestra oración. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que queremos. Bendito sea el Rey. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Padre poderoso, bendito Rey, sea elevado y exaltado tu nombre, poderoso. No queremos más que honrarte, no queremos más que alabarte, no queremos más que volver. Sí, nos diste un camino, sí nos permitiste volver, sí nos permitiste estar ahora en tu Torah, en tu bendición, en lo que más te gusta, Padre. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ayúdanos, Padre, a crecer en emuná. Así como le dijeron los discípulos a Yeshua, así como te hablaron, Yeshua, aumenta nuestra fe, Padre, y la decisión ponla en nuestro corazón, bendito Rey, para que cada vez que llegue un mandamiento, la puerta, el Shabbat, para ti, hermano, que escuchas, para ti, que vives en un camino de impiedad, que vives en un camino apretado, en un camino difícil, en un camino de problemas, de ansiedad, de vacío en tu corazón, pensando y creyendo que falta más, como lo conocemos en los testimonios que vienen cada vez más, ahora cada vez más. Yo sentía que algo necesitaba, yo creía que había más. No podía ser solo eso. Y eso era muy grande, porque era Yeshua. Eso era muy grande. Pero hacía falta el primer amor. Hacía falta el amor, la obediencia. Circuncidar nuestro corazón, realmente circuncidar nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Bendito Rey poderoso, oramos
por cada uno de nuestros hermanos que se encuentra en la dispersión, bendito Rey, por cada uno de ellos que aún no ha llegado, que está tocando la puerta, que está queriendo, que está deseando tu Torá, Padre, sin saberlo. Quiero una Torá, pero ¿cómo la quieres si todavía no la puedes leer? Pero algún día la leerá. Bendito sea el Rey, bendito sea el Rey. Recíbelos, Padre. Oramos en el ministerio de Yeshua Mashiach. Yo solo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oramos, Padre, en ese ministerio maravilloso. Yeshua, nuestro Mesías. Abre la puerta, bendito Rey. Abre la puerta. Tu palabra dice, estoy a la puerta y toco y llamo. Bendito sea. Permíteles a esos cercanos, por esos que oramos. Hoy oramos por los cercanos. Hoy oramos por los que necesitamos que entren, Padre, para que conozcan esta bendición, para que conozcan esto poderoso de vivir en tu palabra. Sí, pasamos por situaciones difíciles, sí, tenemos circunstancias, sí, pero hoy creemos, Padre Santo, y sabemos que para los que te aman, y digo, para los que te amamos, si me amas, guardarás mis mandamientos, dijo Yeshua. Para esos que te aman, todo obra para bien. Esa es nuestra confianza. En ti depositamos esta oración, en ti depositamos esta alabanza, este corbanot, Padre, para gloria tuya, y que lleguen más para glorificar tu nombre, para darle gloria a tu nombre. Y a Besbaot, en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behaye olam natah betocheinu. Baruch atah Adonai, noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Nos has dado la Torah de verdad y le implantaste vida eterna dentro de nosotros. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén y amén. Bendito sea el Abacados. Alabado sea su nombre. Gracias, amados hermanos.